Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Como decíamos, esta semana ya esperamos tener la mayoría de días con tranquilidad. Es una de las ventajas de estar en casa en reposo, que no tenemos otra cosa que hacer. Vamos a decirlo así, cama, estudio y poco más es la vida. Hacerse mayor tiene estas cosas y tiene estas cosas que a veces son un poco extrañas de entender cuando las cosas suceden deprisa. Y deprisa precisamente no es lo que está sucediendo este final de año. Parece que la cosa se ha quedado en lenta, todo muy lento, pero pensamos que es interesante aprovechar estos días para hacer, incluso podríamos decir, matices sobre algunos temas que siempre pueden ser interesantes. Hoy vamos a empezar hablando de ese pacto con claridad que ha propuesto el presidente aragonés de Cataluña para el 2023 para impulsar el referéndum parece que quieren llevar a cabo durante este próximo año. Luego nos iremos a hablar del partido del gobierno. Por un lado, esas críticas internas cada vez más elevadas al señor Bolaños, pero que nos parecen aquella sensación, vamos a decirlo así de claro, que el presidente Sánchez es un superviviente. Él nunca es culpable de nada. No sé si se han dado cuenta, pero siempre que pasa algo, él no ha hecho nada. Y seamos sinceros, ¿alguien se cree que se toma una sola decisión en la Moncloa sin que la apruebe el señor Sánchez? Parece que no, pero eso es lo que hay. Luego, obviamente, sorprende o no, vamos a ver mañana en unas horas el Consejo de Ministros, porque nos están diciendo por un lado que todo va bien, que la economía va fantásticamente, y por otro nos dicen que es posible que se aprueben medidas extraordinarias. Eso, los cheques de 300 euros, etcétera, etcétera. Y uno dice, pero vamos a ver, si todo va de puta madre, ¿para qué queremos? Aparte, el gobierno está recaudando un montón de dinero. Recordemos, estamos en récords de recaudación. Suponemos con los ciudadanos súper contentos de esas recaudaciones. En fin, hablaremos de ese tema. Luego nos iremos a hablar, hoy hay pocos temas, como van a ver, luego nos iremos a hablar de esa relación extraña que comenzamos a ver entre el PP y los medios. Hoy han pedido que Griñano ingrese en la cárcel y el mensaje ha desaparecido prácticamente al cabo de unas horas al darse cuenta de la metida de pata del contenido del mensaje. Estamos hablando de una única y exclusiva frase. ¿Y eso dónde nos lleva? ¿Alguien medita los mensajes en el PP? ¿O están en ese camino de la inmadurez, que hemos dicho en más de una ocasión, y la improvisación? Decimos lo que nos pasa por el oído y no tenemos unos conocimientos muy reales de la situación, ni tenemos la empatía de ponerlos en el lugar de los ciudadanos y decimos cualquier cosa. Recuerden aquello de los coches que dijo Feijóo. Pues parece que lo de Griñán de la cárcel tampoco tenía mucho sentido decirlo hoy. Y es esa sensación extraña de medio inmadurez, media improvisación, que denota la realidad que algunos llevamos diciendo también hace mucho tiempo, que el PP lo que necesita son profesionales. No acogerse a estos que van 22 años o 40 años viviendo del partido, que no conocen nada más que el cargo público. Necesita profesionales. Dijimos el otro día, si no nos equivocamos, que había aquella serie sobre el Reino Unido, que era interesante, que donde salía como si fuera la figura de Boris Johnson, donde decía que unas primeras decisiones que tomó el primer ministro, bueno, el jefe de gabinete, fue coger dos personas de la calle para que le explicaran las cosas como ellos las veían. Y esa es la realidad que a lo mejor necesita el PP. Buscar a alguien de la calle y ponerlo cerca del presidente para que le explique que no todas las tonterías tienen visibilidad en medios y que esto no va de leerse un manual, sino esto va de oler la vida, oler la sociedad y entender muchas situaciones difíciles seguramente para sus plácidas vidas. Luego llegará el momento del humor. Siempre hemos dicho que a este canal nos gusta el humor y vamos a intentar, a raíz, vamos a decirlo, de una entrevista al señor Lorenzo Amor, el presidente de ATA, sí, de los autónomos, que ha hecho hoy, vamos a intentar sacar un poco de humor, porque es que diríamos vergüenza lo que ha dicho, pero podríamos decir humor, porque vamos a sacar un poco de jugo y nos vamos a reír un poco del personaje, porque hay cosas que o es un verdadero ignorante o realmente es un verdadero ignorante, no tiene otra explicación. Eso sí, ha pactado con el gobierno, traicionando a los autónomos, mandándolos a fusilar al atardecer cuando dice que va todo fatal y uno dice, pero señor, ¿usted de qué va? O sea, pacta con el gobierno subir las cuotas en vez de que en Europa de que bajan o que no existen y encima se
eleva, digamos, a los cielos, hacer una entrevista diciendo tonterías y alguna estupidez que se van a echar unas risas, les recomiendo, miren, a los que tengan ganas de reírse luego de estas fiestas, de las comidas, cenas con cuñados, etcétera. Recordemos, hoy era festivo también en Cataluña, ha habido la comida de San Esteban, en otros sitios ya es un día totalmente laborable. Pues si quieren unas risas tras esos momentos y líricos, a lo mejor de fiestas, de esta primera parte de fiestas, pues les recomendamos, espérense a este señor. Parece que fuma, no sabemos qué sustancia, pero dice unas cuantas cosas que nos hemos quedado con un par porque van a echar unas risas interesantes. Finalmente nos iremos a un tema que creemos que hay que destacar, y es que en un comunicado esta tarde, si no nos equivocamos, China ha confirmado que reabrirá sus fronteras, eliminando, que es lo fundamental, las fronteras ya estaban medio abiertas, vamos a decirlo así, pero eliminando la cuarentena de entrada y fomentando la entrada de turistas, visitantes de negocios, etcétera, etcétera, a partir del 8 de enero. ¿Por qué es interesante? Creemos, obviamente, porque donde empezó todo, y esto parece como las historias, es donde acaba todo. Miren, el otro día veíamos, quien quiera verlo, por cierto, hacemos un rápido inciso, una interesante recopilación de una serie, creo que son 10 capítulos sobre ETA, que dan en Prime Video, no para hacer publicidad, y explicaba el señor Corbí, uno de los principales miembros de la Guardia Civil, digamos, que ha coordinado toda esta lucha contra ETA, que acabó con su fin, en principio, decía que la última operación para detener a los últimos miembros de ETA la bautizaron como Pardines, en homenaje, digamos, al primer guardia civil asesinado por ETA, el Guardia Civil Pardines, allá creo en el 68, 69, perdón, si me he equivocado, con todo el respeto lo decimos, y es un poco lo mismo que estamos viendo en esto de China, es decir, donde se empiezan las cosas, se acaban las cosas. Parece que puede ser, o debe ser, obviamente, esto el fin del COVID, de una época complicada, de una época dura, y creemos que solo por eso es una magnífica noticia. Que luego, obviamente, y lo decimos con todo el respeto, y obviamente nosotros somos los que algún día nos va a afectar, todos nos vamos a morir, no vamos a negarlo, no nos jodan que vamos a estar vivos toda la vida, pero al menos pasamos este periodo de muchas dudas y de muchas sensaciones extrañas donde, no se equivoquen, muchos, sobre todo la clase política, se han aprovechado de los momentos de debilidad del país, entre otras cosas. Pues empezamos con esa declaración de Aragonés, donde aparte de estar contento con la sedición y todas esas cosas, con los cambios del gobierno, pues ha vuelto a girar la tuerca contra el gobierno. Ya ha dicho que en el 2023 quiere un pacto con claridad. En el fondo lo vamos a traducir, lo ha dicho pacte amb claretat, vamos a decirlo así. Bueno, sinceramente no lo hemos oído, pero suponemos que lo ha dicho así. Pero lo que en el fondo está diciendo es que en el 2023 quiere plantar un referéndum de independencia, contraviniendo obviamente las manifestaciones del señor Sánchez, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que el gobierno catalán, no sabemos si tiene un plan, porque esto de prometer referéndums y prometer cosas, saben que llevan desde el 2013, 2014 prometiendo el año que viene independientes. Bueno, tenemos al señor Rufián, en 180 días me vuelvo a Barcelona, ya con la Cataluña independiente, habré hecho mi servicio, lleva toda la vida allí, empezó haciendo de todo con todas, luego se quedó con la vasca, ya veremos dónde acaba este señor. Pero la realidad es que cada petición desde Cataluña en un tema que estaba totalmente muerto, totalmente desaparecido, fíjense que nosotros casi en 2 años de programa, creo que es la primera vez que empezamos el programa hablando de este tema, imagínense lo importante que ha sido en estos 2 años, porque no solo la gente en Cataluña es consciente de que hay cosas más importantes, y ahí incluimos a todos, sino que en general todo el mundo es consciente de que es un tema muerto, es un tema cerrado, que solo el interés de un partido como Esquerra, que necesita el poder para mantener a todos sus cargos, y un partido, el Partido Socialista, la mano de Sánchez, que necesita el apoyo de Esquerra para poder seguir manteniendo a los suyos, pues son capaces de doblar lo que los ciudadanos quieren. A partir de ahí uno podría decir un artificio rápido, pues que la gente en las votaciones pues diga que esto no nos interesa. Pero fíjense el detalle que pasará en las elecciones. ¿Alguien se cree de verdad
que el Partido Socialista va a nombrar este tema durante la campaña? Parece que no, vamos a ser sinceros. ¿Alguien cree de verdad que Esquerra va a callarlo durante la campaña, aunque sea una cosa mínima? Pues no. Van a jugar a eso tan huidizo, vamos a decirlo así, de jugar con una imagen, en este caso la de la independencia, a su placer, a su libertad. Es decir, van a jugar con el estereotipo de que, oye, nosotros vamos a hablar de independencia, como ha hecho Esquerra todos estos años, como si la fueran a tener mañana, para engañar a sus bobos, y el Partido Socialista va a negar el tema para seguir engañando, pero mientras seguir consiguiendo los resultados posibles. Y esto nos lleva a una disyuntiva. ¿Cuál es más clara? ¿Qué verdad es la cierta? ¿La de una cosa o la de otra? Y aquí entramos en esas teorías extrañas de que todo, no tan extrañas obviamente, que no todo es blanco o negro, sino es una gama de grises. Y al final los mensajes, la información, se comportan dentro de esa gama según el interés de cada momento. Seguramente de cara a las elecciones municipales, elecciones autonómicas en muchas comunidades, pues será un mensaje más diluido y de cara, obviamente, excepto en Cataluña, obviamente, y de cara a unas elecciones generales seguramente será un mensaje más movido por otras fuerzas y al final todos jugarán con la misma dinámica. Y algunos creemos que lo que hay que ser en estos temas es claramente contundente. Fíjense, si el asalto al poder pues parece que ha resultado, de momento, insistimos en esta frase de momento, un auténtico fracaso, parece que el asalto al referéndum, ya no hablamos a la independencia, hombre, luego de tantos años, si no lo llaman fracaso, no sabemos qué será el fracaso. En todo caso, juegan unos y otros, Aragonés vuelve a tirar las cartas a Sánchez, veremos cuál es la reacción del presidente, o si hace aquello que muchas veces le gusta al presidente, que es esconderse. Fíjense que en el tema del Constitucional se ha vuelto a esconder. Porque ha hecho, vamos a decirlo así de claro, saben que estas historias nos encanta explicarlas, ha hecho que ciertos medios, incluso hace una cosa muy buena Sánchez, que es que los medios menos afines a él le compren historias que él va filtrando. Y lo que ha hecho es que el gran culpable de todo este pollo del Tribunal Constitucional no deje de ser otro que Bolaños. Que quien se acuerde de la escena de los plenos de la semana pasada, esta semana en principio no hay plenos, recordarán que cuando estaba defendiéndose estaba solo, no había nadie del gobierno. Todo parte de una estrategia para que aquellos analistas baratos, vamos a decirlo así, claro, la mayoría de los medios de comunicación, cayeran en que está solo y abandonado. E incluso alguno va a más y dice que el PSOE critica a Bolaños como si no criticaran a Sánchez. Es bastante alucinante algunas lecturas que cogen algunos medios y algunos analistas que da la sensación de que hablan como si Bolaños, que incluso le llaman el super Bolaños, recuerden, fuera omnipresente y sobre todo tuviera una fuerza sobrenatural delante de Sánchez. Y hay que decirlo con rotundidad. No se toma una puñetera decisión en Moncloa, de calado, obviamente, sin la aprobación de Sánchez. Quien quiera tragarse que Bolaños ha actuado de forma independiente, sin instrucciones de Sánchez, que se lo trague, oiga, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero al menos a los oyentes de este canal, que llevamos un tiempo, a los que nos dedicamos a analizar los movimientos en política, hay cosas que no cuelan. Que está bien que Sánchez, como le tocaba ir desnudo tras la salida de, entre otros, el señor Iván Redondo, tenga la necesidad de buscar a alguien que le haga de coraza, puede estar bien. Pero ahora mismo todas las decisiones se toman directamente de la mano de Sánchez, siempre ha sido así, nadie se equivoque, y antes tenía unos escuderos, digamos, más conocidos, la vicepresidenta, el ministro de Transportes, el propio Iván Redondo, y ahora no tiene nadie, porque no hay ni un nivel mínimo exigible en su Consejo de Ministros. Y ante eso, ¿qué decisión toma Sánchez? Envía a Bolaños. Félix, te toca. Sí, jefe, a sus órdenes. Y Bolaños es capaz de inmolarse, porque todos saben en el Consejo de Ministros que no
lo va a tocar el presidente Sánchez. Ojo, Félix, que Sánchez tampoco iba a tocar a Iván Redondo, y hubo un día que se le subieron los humos y se lo cargó en 24 horas y sin avisar. Porque con Sánchez, le hemos dicho más de una ocasión, uno puede tener las fantasías que quiera, incluso uno puede tenerlas hasta las sexuales, si a alguno le apetece. Y si no le apetece también, ¿eh? Pero está claro que lo que no debes hacer con Sánchez, y le hemos dicho, y si no se lo pueden preguntar a algún ministro de Cultura que debutó con él, es fiarte de él. Y que a estas alturas alguien crea que solo por cumplir las instrucciones de Sánchez ya está salvado, es que no conoce al superviviente de la selva. Podríamos decir otra cosa de la selva, al rey de la selva, no sabemos si es el rey, al mono de la selva, pero está claro que esa facción, esa acción, esa forma de trabajar de Sánchez es la que le ha llevado todos estos años a seguir estando allí. No perdona una y es capaz de sacrificar a quien sea, y lo peor, que el que sea le va a creer hasta el final. Cosas que pasan con Sánchez que algunos parecen todavía ignorar. Y eso al final es la misma situación que pasa en el país. Como saben, mañana Consejo de Ministros, bueno, en unas horas, y uno no acaba de saber si tenemos problemas o no tenemos problemas. Pues claro, nos dicen por un lado de que todo va bien, esto va de perfecto. Es cierto que estamos en la época de mayor recaudación, no época en cuanto a meses, sino en casi la legislatura de mayor recaudación fiscal. Algunos pensamos que porque solo les falta entrar con una metralleta a los comercios a robar, pero realmente estamos en una época boyante en ese sentido. A pesar de eso, los fondos europeos, recuerden, se siguen sin gastar, seguramente hay mucha corrupción ahí metida y hay mucho gasto de pensión también ahí metido, y realmente uno nos cabe de entender que si todo va tan bien, ¿por qué se plantean, que veremos si se aprueban, medidas como dar cheques, etcétera, etcétera, a la gente que no llega a final de mes? Pero no iba todo de puta madre. Ese doble mensaje no acaba de entenderse porque te da la sensación, no diremos extraña, de que el gobierno miente. Y ahora hablamos de esos datos que decían que la inflación podía estar manipulada. Algo que si fuera cierto, por cierto, debería acabar en la prisión con más de uno. Sino un poco esa sensación extraña de que el gobierno explica una cosa y la realidad es otra. Porque fíjense, una cosa incluso de mensaje. Si también fuera España como nos vende el gobierno, el presidente saldría a tomar un café sin problema, entre abrazos y alboroto. Casi le faltaría tomarse fotos con los ciudadanos. Y no es capaz, ni él ni ninguno de sus ministros. Hombre, seguramente será porque quizá las cosas no van tan bien. Y habrá que ver mañana en ese Consejo de Ministros a dónde nos lleva un tema u otro. A decirnos que todo va muy bien o que todo no va bien. Fíjense que al final la clave es el mensaje que se quiera transmitir. Porque la política va de mensajes. Y eso quizá debería aprenderlo y es algo que realmente nos cuesta entender, como no lo entienden, el Partido Popular. Hoy el señor Bendodo en esas declaraciones, como hemos dicho en los titulares, que parece que improvisan más que una escopeta de feria. Nunca hemos sabido por qué una escopeta de feria improvisa, pero bueno. Pues ha dicho que no debería entrar a la cárcel el señor Griñán. Al cabo de poco rato ese mensaje prácticamente ha quedado diluido, ha quedado prácticamente extinguido, como si no lo hubieran dicho, vamos a decirlo así de claro, como si fuera una cosa de una tarde de verano, una tormenta de una tarde de verano. Debemos reflexionar. ¿Recuerdan aquel mensaje, como hemos dicho también en titulares, de los coches que había que suprimir, del señor Feijóo? Da una sensación de improvisación, de que no saben exactamente en dónde se están metiendo, de que no saben de economía, que no saben, lo peor, de sociedad, que saben de muy pocas cosas los líderes del Partido Popular y que en vez de estar lanzando mensajes controlados, están jugando a la continua improvisación y a mensajes inmaduros, políticamente hablando,
Fíjense que una de las cosas que hemos repetido en muchas ocasiones es esa famosa moción de censura que Vox propuso al Partido Popular y que era el momento ideal para el Partido Popular para lanzar su programa, presentar su programa en el Congreso, tener un tiempo limitado el señor Feijóo, y se ha negado. La explicación lógica, que no había programa. Pero lo que estamos viendo ahora es peor. No es que no tenga programa el Partido Popular, sino que lo que va lanzando son todo improvisaciones fruto de una inmadurez política total. Parece mentira que está rodeado de un equipo de una zona concreta, hablamos obviamente del equipo que viene de Galicia, esas 5 o 6 personas, le impida ver que gobernar España no es gobernar Galicia, donde da igual improvisar, porque si pasa algo raro, te coges el coche, y lo hemos dicho 20 veces, y te vas al Caurel, te vas a los Ancares, te vas a las montañas de Tribes, o te vas a la Mariña de Lugo, y desde Santiago en 2 horitas, como mucho, has llegado a cualquier lado. Pero España no es Galicia, no se puede improvisar, señor Feijóo, señor Bendodo. Si no tienen programa, prepárenlo, que para eso les pagan. Y se joden las navidades, jódanse, que van a gobernar este país. ¿O qué piensan? ¿Improvisar todo a partir de mañana? Porque esa es la sensación que se está viendo. Mensaje inmaduro e improvisación total. No pueden decir un día lo de los coches, otro día que mejor no entre Griñán, pero no saben vehicular el mensaje a un cierto tipo de votantes. No saben adaptarse a la realidad, no saben ver lo que está pasando, no son capaces de entender cómo está ahora mismo este país. Además, esos movimientos, lo del Constitucional que explicábamos el otro día, que parece que ha sido más un apoyo del Constitucional al PP que una decisión del PP contra el Constitucional, y luego han querido vincular a Cuca Gamarra para darle un poco de fuerza. Hombre, pues parece otra improvisación. Que tenga que ser alguien del Tribunal Constitucional, y lo decimos con todas las palabras, que les diga que existe esa opción. Porque de economía está claro que saben poco. De leyes, la sensación es que tampoco van muy listos. Hombre, y creemos algunos que en una democracia del siglo XXI, hombre, hay cosas interesantes. La imagen está muy bien, pero hay que saber de economía, y hay que saber un poco, al menos, de procedimientos y de legislatura. Porque si no, ¿dónde van? Y que a estas alturas no tengan unos asesores principales, no decimos ya un gobierno en la sombra, que saben que funciona en muchos países, es decir, que hay un personaje análogo al ministro de Exteriores, otro al de Interior, en el Partido Popular, que hagan de representación, que sería lo ideal, serían 20 y pico, estamos de acuerdo, pero mira que tienen diputados tocándose los huevos en el Congreso, no implica darles ese cargo que luego sean ministros, señores, pero al menos que se empapen esa realidad diaria que parece que los líderes no son capaces de empaparse. Y eso construye un equipo. Y ahí es donde parece, y hay muchos diputados, obviamente del PP, en comisiones de justicia, etcétera, etcétera, que podrían hacer esa labor. Decimos diputados por no decir otras cosas, porque con autonómica seguramente más de uno acabará saltando a un gobierno, si llega el señor Feijóo, desde una autonomía o incluso desde el mundo municipal. Pero la realidad es que parece que no son capaces de construir nada. No construyen oposición, no construyen ideas, no construyen mensajes, no construyen programa. Y uno se pregunta, ¿y qué cojones están haciendo? ¿Buscar un micrófono cada cierto rato para decir algo? Parece un poco aquello de... ¿cómo se llamaba el anterior líder del PP? Bueno, el Casado, nos hemos hasta olvidado del nombre, que parecía que tenía un hambre de salir 12 veces al día en la prensa a decir cualquier cosa, fuera coherente o no. Pues esa es la sensación que empieza a aparentar el Partido Popular, que en vez de tener uno, tiene 3, Bendodo, ahora ya eliminado el señor Pons, pues seguramente será Cuca, Bendodo y Feijóo, y ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y alguien redacta esos mensajes, alguien ha marcado una línea de actuación en el Partido Popular. Sinceramente, da sensación que no. Que cada uno dice lo que le parece, lo que le suena. Bendodo, mira, seguramente conoce a Griñán de toda la vida y le sabe mal que vaya a la cárcel. Hoy, pues si entra no entra en la cárcel, nos da igual el artículo 80.4 del Código Penal. A nosotros ya nos parece que se está en una enfermedad fatal. Oiga, esto no va así. Que ustedes son los líderes de la oposición.
Porque si no, tienen un problema que hemos repetido en múltiples ocasiones. Aparte de tener el problema, obviamente, no tener programa, no tener mensaje, no tener ideas. Tiene el problema básico, que mucho dudoso piensa que son lo mismo que el Partido Socialista. Y si se llega al momento electoral con esa duda todavía de ese 10-15% de ciudadanos, pueden tener un problema y un bofetón grande. Porque solamente mucho dudoso se va a quedar en casa. E insistimos, lo que necesita el Partido Popular en unas elecciones, a pesar de lo que crea el señor Bendodo, es una máxima participación. Ojo, de la misma forma que hizo Ayuso en Madrid. Si tienen un ejemplo, cópienlo. Nadie les va a pedir derechos intelectuales. Cópienlo. Hay que ganar con una participación máxima. Porque algunos pensamos que cuanto más baje la participación, seguramente los que no irán a votar serán los suyos. Y si eso no lo tienen claro, tienen un problema conceptual bastante importante. Y fuera de este tema de esta medio bronca, que tómenla con cariño, Bendodo, que no lo estamos haciendo con mala fe, sabe que siempre estamos aquí para darle consejos. Pues vamos a pasar al momento de las risas. Lo hemos dicho, queríamos hacer un momento de risas. Saben que nuestra ilusión siempre ha sido tener un programa de comedia política. Y hoy, viendo la entrevista a Lorenzo Amor, de Ata, ya hasta nos confundimos el nombre. Porque claro, llamarse Amor, pues no es un amor, precisamente este señor. Pues te echas unas risas, la tienen en el mundo. Nos hemos quedado con una frase que vamos a analizar muy directamente. La frase es: con el salario mínimo actual necesitas, abrimos comillas, necesitas vender 2.000 euros. Para mantenerlo, necesitas vender 2.000 euros sin tener en cuenta otros gastos. Vamos a hacer el análisis rápido. No sabemos si empezar por un lado o por otro, porque puede poner el momento de las risas. O sea, pongamos el salario mínimo, saben que se quiere aprobar sobre 1.040, 1.040 y pico, están las propuestas, pero lo reducimos a 1.000 para hacerlo números más sencillos. Según este señor, vendiendo 2.000 euros, ustedes, autónomos, ya pagan el salario a un trabajador. Vamos a hacer los números, a lo mejor tiene razón el señor Amor. Ustedes pagan 1.000, ustedes pagan 300 de autónomo, son 1.300, vendiendo 2.000, ustedes pagarán de seguridad social por esos 1.000, otros 300, 400, son unos 1.800, suponemos. Ustedes para vender tendrán, yo no digo ya internet, tendrán un teléfono, tendrán un local, no sé, un coche, cualquier cosa. A lo mejor el señor Amor vende desde debajo de una cloaca. Pero lo lógico es tener una serie de cosas. Y otra cosa que el señor Amor desconoce, que se llama el margen comercial. O sea, según el señor Amor, todos ustedes venden a 100% de margen. Porque solo contando autónomos y los gastos de seguridad social, con 2.000 no llega, obviamente, ni para pagarle el sueldo a ustedes, porque ustedes se imaginarán que ese señor que le van a pagar 1.000 euros, ustedes también van a cobrar. O el señor Amor piensa que son marcianos que entran en las empresas y trabajan en paralelo de una manera eficaz. Es bastante alucinante que el presidente de la ATA, de los autónomos en España, que ha firmado con el gobierno el acuerdo para subir las cuotas a los autónomos, para fusilarlos al atardecer, tenga la poca claridad mental para decir una subnormalidad como esta y se quede tan ancho. Y que no salga al día siguiente, que saben que tiene acuerdos con la COE, el señor Garamendi, a tirarle las orejas y decir que este señor no tiene ni puta idea, porque ha metido en el mismo grupo autónomos y empresarios. Ya me dirá qué empresa vendiendo 2.000 euros consigue pagar un sueldo de 1.000 limpios, que es el salario mínimo, y hemos reducido, insistimos, a 1.000 exactos. ¿Qué empresa en este país, señor Garamendi, participe? ¿Qué margen tiene esa empresa? ¿De qué vive? ¿Del aire? ¿No tiene ningún autónomo al mando? ¿Qué tipo de empresa es para que nos la apuntamos? Porque si vendemos 2.000 euros al mes y podemos contratar a una persona, creo que todos ustedes estarían dispuestos a hacerlo.
Que nos explique esas cifras maravillosas el señor Amor. Que también nos debería explicar la segunda parte. Necesitas vender 2.000 euros sin tener en cuenta otros gastos. Claro que sí, campeón, Amor. Tú vendes 2.000 y luego los otros gastos le dices, Telefónica, su móvil, a tomar por culo, no se lo pago. La luz, no la pago. Los otros gastos no valen para nada, como dice el señor Amor. A partir de ahora no hay otros gastos. Decimos que no los tenemos en cuenta y ya está. Vendemos 2.000 euros y claro, luego nos vamos a Hacienda, le decimos, o a Seguridad Social, y cuando nos dicen, oiga, no ha pagado las cuotas de Seguridad Social de su trabajador, que Amor dijo que yo tenía que vender 2.000, campeón, que he vendido 2.000 euros, y a mí me han dicho que los otros gastos a tomar por culo. Y encima supongo, según el señor Amor, tendrá beneficio, obviamente, de esa venta. Es que no se entiende nada. Nosotros saben que podemos criticar, obviamente, y lo hacemos, a cualquier partido político que creamos diga una cosa, una sandez, que por desgracia son todos. Pero algún momento tienen momentos de lucidez. Pero está claro que este señor o toma algo, vamos a hacerlo así de claro, que nosotros desconocemos, que nos gustaría tomar para tener este optimismo. Porque si no, no lo entendemos. O toma algo extraño, una sustancia, alguna cosa, que Amor, de verdad, nos lo dices. Nos dices que tomas, porque creo que todos estaremos dispuestos a tomarlo, porque si nos tenemos que creer esto, de verdad, voy a ir ahora caminando, bueno, caminando saben que no puedo, que voy con muletas, pero si pudiera, vamos a hacer una hipótesis como las de Amor, a la playa de Barcelona voy a abrir los brazos y decir, ábrete Mediterráneo para mí, y voy a ir corriendo hasta Mallorca sin tocar el agua, porque es una sandez tan grande como las del señor Lorenzo Amor. Lo peor, que este fulano, porque hay que llamarlo así, claro, sea el representante de los autónomos, cuando no sabe ni lo que cuesta un trabajador, cuando no sabe ni lo que cuestan unas cuotas, cuando no sabe absolutamente nada. Un hijo de papá, y saben que es literalmente, que lo montó su padre, su tío y no sé qué, que ha colocado a toda su familia en esa asociación y que ha conseguido del gobierno de turno que le nombren interlocutor primario para engañar a los autónomos, que entre nosotros tenemos un problema, que no tenemos tiempo de organizarnos ni de pagar a tal panda de sinvergüenzas. Nos suben las cuotas cuando en el resto, a partir del 1 de enero, acuérdense, cuando en el resto de Europa, en muchos países, son cero. Claro que este país recauda a patadas. Claro que este país exprime a todo el mundo. Porque hay sinvergüenzas que están en esa clase media, vamos a decirlo, en esa escala media, perdón, que no son ni los que mandan ni tal, que son los que exprimen a la gente de abajo para seguir ligados al poder. Y Amor es uno de esos sinvergüenzas que realmente a uno se le cae la cara de vergüenza cuando lee cosas como la de hoy. Y decíamos que se empezó todos estos años de la pandemia, 2020, 2020 en el caso de España, 2019, empezó el tema de la pandemia del COVID, de los cierres, etcétera, y China finalmente el 8 de enero, o sea, de aquí como quien dice 10 días, ha decidido ya reabrir totalmente sus fronteras, eliminar las cuarentenas, que era el principal problema, y apoyar la visita de turistas, estudiantes, visitantes de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que se da fin al COVID, a pesar de estos últimos repuntes que ha habido, que no dejan de ser, en principio, como cualquier otra enfermedad, a uno de los periodos más extraños, vamos a decirlo así, que han sucedido, bueno, en el siglo XXI segurísimo, pero solamente que han sucedido en la historia de la humanidad. Un periodo, no vamos a hacer un resumen de la época de COVID, no sufran, pero un periodo donde por primera vez prácticamente la mayoría de países se han puesto de acuerdo en suprimir ciertas libertades como el movimiento, etcétera, donde en algunos países, en el caso de España, se han prohibido constitucionalmente por decisiones se han considerado ilegales y no ha pasado absolutamente nada. Eso para la historia de España también será importante, donde se ha cerrado el Congreso y no ha pasado absolutamente nada. Y donde, curiosamente, fíjense el detalle, se va a reabrir todo como si no hubiera pasado nunca nada. Porque la sensación extraña es que hemos pasado 2 años donde parece que nunca han sucedido. Y aquellos que nos ha tocado, pues desde viajar, y admitimos que bastante, lo hemos explicado en su momento, con cartas, con no sé qué, para poder entrar, para poder
cambiar de aeropuerto, hemos viajado solos, hemos ido por calles como Paseo de Gracia en Barcelona solos, en vagones de metro solos, no teníamos autorización para desplazarnos, vamos a decirlo así, etcétera, etcétera, en aviones solos. Te da la sensación de que jamás ha pasado. Y el golpe, creemos algunos, psicológico para muchos ciudadanos ha sido muy importante, y aquí parece que nadie va a pedir excusas ni nadie va a pedir explicaciones. Todo cuanto menos curioso. Una semana que empieza, una semana última del año y una semana donde creemos que a pesar de que la actividad va a bajar mucho, sobre todo en los partidos menos fundamentales, vamos a decirlo así, realmente creemos que la actividad va a seguir siendo interesante. Nosotros, como decíamos, vamos a intentar estar aquí. En principio nos toca reposo durante unos cuantos días más. No lo iremos explicando porque les aburriríamos. Esto es para arriba, para abajo, en 5 metros cuadrados, es lo que nos toca, al menos durante unos días nos han dicho. Pero tenemos tiempo para seguir preparando los programas y vamos a ver si preparamos algún programa más durante estos días para hacerles más interesante estos últimos días del año. Patreon, canal, transferencia, como siempre decimos, seguimos.